Día 18, experimento vida estoica. 18 días tratando de vivir como un estoico de la antigüedad en el mundo actual, lo cual es está resultando muy interesante. Por ejemplo, en el día de hoy me he dado cuenta de las interacciones y de cómo cuando reacciono es porque estoy tomando algo personal. Estoy tomándolo de forma personal. Cuando quito eso y el ataque no lo considero un ataque, porque el ataque no tiene que ver conmigo. Y a lo mejor ni siquiera es un ataque. Cuando considero que lo que me dicen, por ejemplo, algo real que ha sucedido hoy, estoy en Stand Up Program, el último día, el programa de educación disruptiva transversal que lidero y que estamos haciendo la experiencia inmersiva en Madrid, en la última del 2020. O sea, en varios momentos parte de mi equipo me aprieta con el tiempo, me aprieta con los horarios y eso me desestabiliza y como que me siento tirante. Entonces veo desde fuera que ni siquiera es algo que tienen que hacer, pero mi ego se ve dañado, lo cual es nuestro peor enemigo y reacciona. Entonces, claro, al mirarlo hacia atrás y darme cuenta de que todo eso lo puedo controlar y lo que no puedo controlar es cómo las personas interactúan conmigo, dejo marchar lo segundo. Y luego, esto me está ayudando mucho porque me está permitiendo ver... me está permitiendo ver primero, lo que estoy estudiando del estoicismo y también de Alan Watts, que tiene mucha parte de estoico, y luego que a raíz de la austeridad pretendida, a raíz de la pobreza planificada, a raíz del sufrimiento esperado, que son conceptos estoicos un poco menos conocidos, pero de los que voy a hablar, he estado diseñando lo que llamo el esquema mental estoico. El esquema mental estoico se compone de 5 pasos. El primero lo extraigo de una cita de Marco Aurelio y dice así, en su libro Meditaciones, por supuesto, dice: esquematiza o enmarca tus pensamientos de la siguiente manera. Eres una persona mayor, sabia. No te permitirás ser esclavizado por nada nunca más. No más ser manejado como una... Handicap de no desconectar el teléfono y ponerlo en modo avión cuando estás grabando un vídeo. Como decía, Marco Aurelio decía, nunca más ser una marioneta, ser manejado como una marioneta por cada uno de tus impulsos, no del resto. Pararás de quejarte por el presente, la fortuna o el futuro. No serás un esclavo de tus propios impulsos. Wow. Segundo punto, detén la mente impulsiva. Si alguien te dice algo sobre algo en lo que no estás de acuerdo, algo dentro de ti te dice, tengo que discutir con esa persona. Si hay un plato de galletas o una tableta de chocolate frente a ti, tienes que comértelo. O si alguien hace algo que no te gusta, pues tienes que decírselo. Cuando algo malo ocurre, tienes que estar triste o deprimido o preocupado. Pero si algo bueno ocurre, unos minutos después, de repente estamos felices y queremos más. Detén eso. Detén a la mente impulsiva. Punto 3. Stop a la manipulación. Nunca permitiríamos a otra persona manipularnos, ¿no? Y hacer de nosotros lo que quiera. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué lo permitimos de nosotros mismos? ¿Por qué permitimos a nuestros impulsos hacerlo? Piensa sobre ello. 4. Nosotros estamos al mando realmente. No somos marionetas que, solo porque lo sentimos, podamos ser manejadas de una manera o de otra. No. Deberíamos ser los que estamos al frente, en control, no nuestras emociones, porque somos independientes y autosuficientes. Y como último punto, autoevaluación. Subestimamos nuestras capacidades tanto como peligrosamente las sobrevaloramos. Cultiva, y con esto acabo, la habilidad de juzgarte apropiada y honestamente. Mira dentro de ti para discernir lo que eres capaz de controlar y hacer
y qué es aquello que te ayudará a desatar tu potencial. Este es mi esquema mental estoico que estoy siguiendo desde que empecé el experimento, bueno, en estos últimos días que he ido desarrollando y que voy a ir aplicando para poder vivir mejor, practicar un mejor estoicismo y sobre todo no dejarme llevar o manipular por lo externo ni lo interno. Soy Isra García y ese es el experimento Vida Estoica número 18. Seguimos.